Hasi egingo gara. Gaur egun gurekin dugu Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburua, eta beste gai batzuen artean Gobernu Kontseiluak Emantzipa izeneko programa laguntzak onartu ditu, eta sailburuak berak azalduko du zein diren gazten emantzipazioa sustatzen duen programa honetako berritasunik aipagarrienak. Eta gainera, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Berrikuntza sailburuare gurekin dago gaur, eta batez ere eta bereziki joan den ostiralean Atzerriko Unibertsitateko tituluak homologatzeko eskumenaren eskualdatzea baliogabetzen duen Auzitegi Gorenaren epea jaso genuen, eta honen inguruko balorazioa egingo du bere saileko eskumena den ildotik. Orain pasatuko gara Gobernu Kontseiluan hartutako hainbat erabakiren berri ematea. Alde batetik, Gobernu Kontseiluak 8,8 milioi euroko inbertsioa onartu du Santurtziko ikastetxea handitzeko. Proiektua Hezkuntza Eraiki 2030 azpiegitura planaren barruan sartzen da, hau da hezkuntzaren alorreko azpiegituren planaren barruan. 4.000 metro karratutik gorako 4 solairuko eraikin berri bat izango da. Instalazio berri hauek abian jartzeak aukera emango du garraioa eta ibilgailu automobilen eta mantentzea heziketa zikloen eskaintza indartzeko. Gainera, gune bat erabiliko da sektore horri lotutako enpresa berrien mintegi bat baita ere garatzeko. Euskadiko lanbide heziketaren enplegarritasun maila 80%koa da. Bestalde, Kontseiluak oniritzia eman die adikzioak eta droga menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzeko arloan lan egiten duten entitateekin sinatutako 3 hitzarmenei. Zehazki, Osasun Sailak 418.000 euro bideratuko ditu lankidetza hitzarmenak egiteko, Bizkaiko Ihesaren aurkako herritar batzordearekin, Gizakia izeneko fundazio zibilarekin eta Bilboko Eluzbarrutiako Karitasekin. Hitzarmen hauen helburua kokatzen da Gobernu programan osasuna sustatzeko eta zaurgarritasun eta babesgabetasun bereziko egoerei arreta emateko hartutako konpromisoetan. Baita ere, beste hitzarmen bat sinatu dugu gaur Gobernu Kontseiluan, izan ere larrialdi egoeretan sare sozialen bidez herritarrei informazio ofiziala eta egiazkoa helarazteko. Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadiko larrialdetako boluntario digitalaren elkartearen arteko akordio bada, eta arrisku kolektibo, larri, hondamendi edo lazeria publikoko egoeraren aurka prebentzio helburuaren barruan sartzen da. Ekimenaren ardatza informazio ofiziala balioestea da. Eta aldi berean, naiz eta ditugun ondorioak izan ditzaketen informazio faltsuak eta zurrumurruak zabaldu daitezen hori eragoztea. Hitzarmena gainera, beste ekintza batzuk ere aurre ikusten ditu alegia. Autobabesa, arriskuen kudeaketa, herritarren segurtasunarekin eta larrialdiarekin lotutako divulgazio prestakuntza, kudeaketa, ikerketa eta ekintzak. Decía que hoy nos acompaña por una parte Nerea Melgosa, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, y entre otros asuntos el Consejo de Gobierno ha aprobado las ayudas del programa Emantzipa. La consejera nos presentará las principales novedades de este programa destinado a favorecer la emancipación de personas jóvenes. Además, también está con nosotros el consejero de Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ya que el pasado viernes recibimos la sentencia del Tribunal Supremo que anula el traspaso de la competencia para homologar títulos universitarios extranjeros. El consejero valorará la afectación de esta sentencia en lo que se refiere al ámbito a su ámbito competencial. Pasando a dar fe de los acuerdos adoptados o de algunos acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, por un lado, hemos aprobado hoy una inversión de 8,8 millones de euros para la ampliación del centro de FP San Jorge de Santurtzi. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Educativas Hezkuntza Eraiki 2030. Supondrá la construcción de un nuevo edificio de 4 plantas de más de 4.000 metros cuadrados. La puesta en marcha de estas nuevas instalaciones permitirá reforzar la oferta de los ciclos formativos de transporte y mantenimiento de vehículos automóviles. Además, se va a destinar un espacio para un desarrollo de un vivero de nuevas empresas vinculadas con este sector.
El rango de empleabilidad de la formación profesional en Euskadi es del 90%. El Consejo de Gobierno ha dado también el visto bueno a otros 3 convenios de colaboración con entidades que trabajan, en este caso, en el ámbito de la asistencia a personas con adicciones y drogodependencias. En concreto, el Departamento de Salud destinará 418.000 euros para desarrollar estos 3 acuerdos de colaboración con la Comisión Ciudadana Antisida de Vizcaya, la Fundación Civil Gizakia y Cáritas Diocesanas de Bilbo. El objetivo de estos convenios se enmarca en los compromisos de promoción de la salud y de la atención en situaciones de especial vulnerabilidad e indefensión adquiridos en el programa de gobierno. Y para finalizar, hoy también hemos autorizado la suscripción de otro convenio de colaboración, en este caso para trasladar a la ciudadanía información oficial y veraz a través de las redes sociales ante situaciones de emergencia. Este acuerdo entre el Gobierno vasco y la Asociación de Voluntarios Digitales de Emergencias de Euskadi, VOST, se enmarca dentro del objetivo de prevención contra situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. Esta iniciativa está dirigida a poner en valor la información oficial, evitando al mismo tiempo la difusión de bulos y rumores que puedan producir consecuencias indeseadas. El convenio también contempla la realización de acciones de divulgación, de formación, gestión e investigación relacionadas con la autoprotección, la gestión de riesgos, la seguridad ciudadana y las emergencias. Hor arte gaur Gobernu Kontseiluko akordioak eta orain Melgoza sailburua zurea da hitza. Egun on guztioi, Gobernantzako sailburu Andrea, eskerrik asko. Gaurko honetan Gobernu Kontseiluak emantzipa laguntzen inguruko bigarren deialdia onartu duela jakitera emateko gaitozkigu ona. Euskadi debe ser un país de futuro para las nuevas generaciones, liderar y promover esta apuesta colectiva por nuestros y nuestras jóvenes, por sus oportunidades, por lo que les debemos y se lo debemos. Hay jóvenes que mirar hacia el futuro con incertidumbre, familias que se enfrentan a dificultades reales para emanciparse y desarrollar su proyecto de vida. Ante esta realidad, actuamos con determinación. No basta con reconocer el problema, son soluciones concretas que garantizan a nuestra juventud las oportunidades que merecen. Los y las jóvenes deben ver y sentir cumplidas sus aspiraciones para realizar sus propios proyectos de vida. Sentir, vivir y ver que es posible. Por ello hemos puesto en marcha la segunda convocatoria de Emanchipa, con líneas de avales hasta completar la financiación de préstamos y con un incremento del límite de ingresos individuales hasta los 30.000. Hemos pasado de 28.000 a 30.000. Creando condiciones más favorables para que los y las jóvenes puedan dar el paso hacia su autonomía sin que los obstáculos económicos frenen sus aspiraciones. Esta ayuda directa de 300 euros al mes durante 2 años está diseñada para apoyar a las personas jóvenes de entre 25 y 29 años que han iniciado o están por iniciar su proceso de emancipación. El objetivo es claro: facilitar y consolidar estos procesos aliviando la carga económica que supone independizarse. Quiero recordar que el plazo para presentar solicitudes se abrirá el 1 de abril, el próximo martes, y los requisitos están definidos con el objeto de garantizar que esta ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan. Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en Euskadi, contar con ingresos anuales entre 3.000 y 30.000 euros y acreditar su emancipación mediante un contrato de arrendamiento o compraventa de vivienda libre. Además, esta ayuda, saben ustedes que es compatible con otros programas como es Gaztelagun, la renta de garantía de ingresos, el ingreso mínimo vital y diferentes prestaciones de vivienda para que el apoyo sea lo más amplio y efectivo posible. Hemos destinado a este presupuesto 25 millones de euros en 2025, con la previsión de beneficiar a unos 7.000 jóvenes de entre 25 y 29 años. Sabemos que la mayoría de las personas jóvenes de Euskadi se emancipa en torno a los 30 años o incluso después. En la franja de edad de 25 a 29 años, solo un 32,8% logra independizarse. Son los datos del Observatorio de Juventud. Por eso, el programa Emanchipa es una herramienta clave para cambiar esta realidad junto a otros programas y garantizar que nuestra juventud, la juventud vasca, tenga oportunidades reales para construir su propio futuro. Badakigu Euskadiko gazten gehienak 30 urte inguruan edo geroago emantzipatzen direla. 25 eta 29 urteko adintartean 32,8% bakarrik lortu du independentzia hori. Horregaitik,
Emantzipa programa funtsezko tresna da errealitate hori aldatzeko. Eta gaztek bere etorkizuna eraikitzeko benetako aukerak izango dituztela bermatzeko. Los datos del año 24 muestran que el 73% de las solicitudes de ayuda fueron para alquiler y el 27% para compra de vivienda. También reflejan que el 60% de las personas que han solicitado esta ayuda son mujeres. Esto nos habla de una demanda real y de la necesidad de seguir fortaleciendo estas políticas. Incidiendo en datos, los recopilados por la Dirección de Juventud y Emancipación del Departamento, destacamos que el número de ayudas concebidas hasta la fecha del día son 6.173 y por territorios históricos la distribución es la siguiente. En 2024, como decía, son 6.173, se han otorgado 10,3 millones de euros. Álava, las solicitudes concedidas fueron 906 con 1,59 millones de euros. Las ayudas concedidas en Vizcaya fueron 3.193 y el dinero otorgado ascendió a 5,3 millones de euros. Y en el caso del territorio histórico de Guipúzcoa, las solicitudes fueron 2.074, otorgándose 3,4 millones de euros. No podemos permitir que el acceso a una vivienda o la falta de oportunidades económicas sean barreras insalvables para la juventud. Por eso seguiremos trabajando sin descanso con los diferentes departamentos, porque la inversión en la juventud es invertir en el presente y en el futuro de nuestro país y de Euskadi. Este es el compromiso firme y decidido, un compromiso con las personas jóvenes, con sus sueños, aspiraciones y esperanzas. Nos lo debemos y se lo debemos. Compromiso irmo eta sendoa da. Compromiso gazteekin, haien ametzekin, haien bizitzekin, haien aukerekin. Zor diegu eta elkarri zor diogu. Eskerrik asko. Eskerrik asko sailburu, eta orain bai, Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuari hitza ematen diot. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Lehenago gobernantza sailburuak esan duen bezala nire dagokit, nire sailari dagokiolako eskumen hau, nire dagokien honen gaineko ebazpen honen gaineko balorazio bat egitea. Hala ere, balorazio hori egiten baino lehenago azaldu nahi nuke, pixka bat zertan datzan kontu honekin zerikusi zuzena daukan prozedura bat, hau da, tituluen ezartzea unibertsitate normal batean. Hortik abiatuta ikusiko dugu non dagoen nire ustez, kontraesana ebazpenaren eta arautegi horren artean. Lehenengo eta behin esan behar da, ostiraleko erabakiak, epaiak, ez dagokiola eskumenari, berari, araudiari esan nahi dut, baizik eta betearazteari, eskumen hori betearazteari. Oso argi dago eskumena estatuarena dela, araudiari dagokionez, baina adostu zena etzen izan araudia, baizik eta betearaztea. Eta hori da epaiak bertan bera utzi duena. Lehen esan bezala, ulertzeko ze kontraesana dagoen epaia eta egungo tituluen esartzeko baldintzen artean, esan behar dut, titulu bat onartzeko prozeduran, unibertsitateek egiten dutela proposamena, lehendabizi. Proposamen hau Eusko Jaurlaritzari egiten diote. Eusko Jaurlaritzak baloratu behar du noraino tituluak diren egokiak, ikuspuntu akademikotik eta ikuspuntu ekonomikotik, ja betetzen duten behar sozialen bat edo ez. Eta horrela baldin bada, kalitatezko agentzia, Euskal Unibertsitate Sistemaren kalitatezko agentziak, egiaztatu behar du, tituluak akademikoki betetzen dituen bete beharreko baldintzak. Hori da urratz kritikoa, prozedura guztian hori da urratz kritikoa. Txosten horren menpe dauelako gero Eusko Jaurlaritzak hartzen duen erabakia. Agentziak erabakitzen baldin badu, Unibaskek, egiaztatzen baldin badu, tituluak betetzen dituela bete beharreko baldintzak, orduan Eusko Jaurlaritzak onartzen du titulu hori ezartzea. Eta erabakia hartzen du, ezartzeko erabakia hartzen du. Gero, egia da, ministerioa, Espainiako Gobernuko ministerioak, ofizialtasuna ematen diola tituluari. Baina hori tramite bat baino ez da.
benetako urratz gakoa hemen da Eusko Jaurlaritzak egiten duena. Beraz, hori horrela izanik, ez du bate zentzurik. Hori, Eusko Jaurlaritzaren eskumena baldin bada, nolatan ezin daiteke izan Eusko Jaurlaritzaren eskumena atzerrian ikasi dutenen tituluak homologatzea. Azken batean, prozedura funtzean oso antzeko izan beharko litzateke. Baldintza akademikoak betetzen baldin badira, Eusko Jaurlaritza izan beharko litzateke hori erabakitzeko ahalmena daukana, estatuaren araudiari jarraituz, noski. Hor ikusten dugu kontraesana. Kontraesan hori azalduta, claro, honek ondorio batzuk ditu. Ondorio batzuk ditu dagoeneko homologazioa edo balioaren edo tituluaren baliokidetza eskatu dutenen pertsonentzat. Pertsona horiek galdu dute, oraingoz behintzat, galdu dute beren tituluak, euren tituluak ofizialak izateko, estatuan ofizialak izateko aukera. Eta horrek, noski, beren haien bizitza proiektutarako sekulako kaltea dakar. Esan liteke Madrilen daukatela aukera, ministerioan daukatela aukera, baina bere momentuan aukeratu behar izan zuten bide bat ala bestea, aukeratu zuten hemendik egitea, beraz oraingoz behintzat galdu dute beste aukera, eta berriro itzultzen bada espedientea Madrilera, urteak pasatuko dira tituluak homologatu arte. Eta beste alde batetik Euskal Gizartearentzat ere galera bat da. Pertsona hauek badaukatelako zer ekarri gure gizarteari, eta ekarpen hori galdu egingo dugu, behintzat denbora luze batean, titulua homologatzen esten bitartean. Beraz, hauek dira ondorioak. Bien, como decía, yo creo que antes de valorar específicamente las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo, conviene que explique, porque entendemos que hay una contradicción entre el sentido de la sentencia por un lado y el mecanismo para la aprobación de títulos oficiales por el otro, conviene que explique cuál es ese mecanismo. Normalmente los títulos que se implantan en las universidades, el procedimiento se inicia a instancias de las propias universidades que estiman de interés impartir determinado título. Le hacen la propuesta al Gobierno vasco, en este caso concreto al Ministerio, al departamento que dirijo. El departamento tiene que evaluar en primer lugar la conveniencia del título en términos de necesidad social, de si va a rellenar algún hueco que exista en el panorama académico, en el panorama socioeconómico. Y si llega a la conclusión de que efectivamente es un título que merece la pena implantar desde ese punto de vista, el expediente pasa a la Agencia Vasca de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario, que es la que debe acreditar el cumplimiento de las condiciones académicas para la impartición del título. Una vez que lo ha acreditado, si efectivamente supera esa acreditación, no siempre ocurre, por cierto, vuelve al departamento y el departamento autoriza la implantación del título. Finalmente, el ministerio es el que le otorga valor oficial. Pero este otorgamiento de valor oficial no deja de ser un mero trámite, porque el paso crítico, el paso definitivo, el paso que determina el futuro del título es el que da el Gobierno vasco dependiendo de la acreditación de su agencia de evaluación. Dado que la implantación de un título depende hasta ese punto del departamento, en este caso de Ciencia, Universidades e Innovación, no tiene sentido que la homologación de un título extranjero, cuya valoración no va a ser muy diferente de la valoración que se va a hacer de los títulos que se implantan aquí, porque evidentemente tienen que corresponderse de alguna manera con las características académicas de los títulos que aquí se implantan, no tiene sentido que esta competencia no la pueda ejercitar ni siquiera en términos de ejecución el Gobierno vasco. Y esto es lo que ha decidido el Tribunal Supremo. Por lo tanto, es aquí donde vemos una contradicción manifiesta. Dicho esto, además de eso, además de que hay esa contradicción, aquí se derivan unas consecuencias, evidentemente para la capacidad de autogobierno, porque esto supone una erosión, una más, de nuestras capacidades políticas. Por otro lado, para las personas que han solicitado
la homologación de los títulos. Pues son personas cuyas expectativas van a quedar frustradas, al menos hasta que, si no se arbitra alguna solución intermedia, el Ministerio en Madrid llegue a homologar los títulos. Hay una cola que dura años. O sea, no es un procedimiento que se pueda solventar en cuestión de semanas o de meses. Y por último, lógicamente, durante el tiempo en que estos títulos no estén homologados, esas personas no los van a poder utilizar para desarrollar su actividad profesional con arreglo a ese título en nuestra comunidad, con lo que esto supone en términos de pérdida de la aportación de estas personas. Así pues, vemos que hay tres elementos de daño, por así decir, tres damnificados en todo este proceso. Están, por un lado, la competencia del estatuto, que no reconoce competencia exclusiva en materia de educación en todos sus niveles y grados. Está, por otro lado, las personas que salen damnificadas por esta decisión, que salen perjudicadas por esta decisión. Y, por último, la propia comunidad, la propia sociedad vasca, que pierde la aportación de estas personas, la aportación profesional de estas personas, al menos hasta que puedan ver convalidado su título más adelante. Yo creo que esta explicación es bastante amplia en relación con las consecuencias, los fundamentos y las consecuencias de la decisión que se ha tomado. Eskerrik asko sailburu, eta orain bai, txandak irekiko ditugu, Iker, gero David. Sí, yo quería preguntarle a la consejera Melgosa por el programa Emancipa. Han dado el dato de que en 2024 se gastaron 10,3 millones de euros en ayudas, el presupuesto era de 53. Quería preguntar qué ha fallado para que la ejecución de estas prestaciones esté por debajo del 20%. Y en 2025, cuando usted presentó los presupuestos, también habló de 53 millones y si he entendido bien, usted hablaba ahora del presupuesto de 25 millones. ¿Qué ha ocurrido con esos otros 28 millones de euros y a qué se van a destinar? Vale, en principio, bueno, yo te voy a responder, si quieres, con la convocatoria del 24, el presupuesto que existe. En el 2024 se registraron casi 8.300 solicitudes y se ha dado 12.057.000 euros, es lo que tenemos. En principio, ¿por qué no se puso encima de la mesa? Porque también te he comentado antes, hemos comentado muchas veces también en el Parlamento Vasco a diferentes preguntas, era que cuando se puso encima de la mesa las ayudas de Emancipa se hizo un cálculo, bueno, pues sobre todo para garantista, para que nadie se quedase sin esa ayuda y se puso más dinero en principio del que se podía gastar en función de esas prospecciones que se hicieron económicas y también desde el punto de vista de la población. Bueno, pues yo creo que es importante tener en cuenta que bueno, de los errores se pueden aprender, por eso se incrementó de esos 28.000 a esos 30.000 euros en el tema del salario, como he comentado anteriormente, y lo que ahora se ha cambiado, y es lo que hemos presentado hoy, y se ha puesto ese presupuesto encima de la mesa. Cuando hemos hablado del presupuesto también este año, lo que hacemos es, primero, de este presupuesto que tenemos encima de que has comentado tú también, de los 52 millones, ese presupuesto parte ha ido a pagar ayudas todavía que están todavía sin tramitar del año 24, que todavía, pues porque hay que subsanar determinados errores, todavía no se han pagado, por lo cual se va a mantener dinero para el 24 y luego para el 25 y hacer un crédito de compromiso también para el 26, por lo cual el dinero que se va a gastar para Emancipa durante estos años es el dinero que tú has comentado. David. Sí, sobre el asunto de la homologación veo que los argumentos los tiene muy claros. Quería saber si ya ha tomado el Gobierno una decisión sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional y hablaba el consejero del impacto en personas. No sé si ya tienen cifrado cuál es el impacto en esas personas, cuántas personas han quedado en el limbo o cuántas personas van a tener que renunciar ahora mismo al procedimiento vasco. Es verdad que están en suspenso, pero cuántas van a tener que renunciar y van a tener que ser dirigidas a Madrid. Son 200 las personas que tuvieron ocasión de solicitar la convalidación en el periodo que estuvo abierta la posibilidad, que fue aproximadamente 15 días, entre que se abrió el procedimiento y fue suspendido cautelarmente. Estas son 200 personas que ahora tendrían, en todo caso, que trasladar los expedientes de nuevo a Madrid. No, porque estaban en suspenso a la espera precisamente de la sentencia que se publicó el viernes. ¿Cuántos podrían haber sido? Esto es muy difícil de calcular, pero teniendo en cuenta que esto ocurrió en el mes de julio, yo creo que no es difícil estimar que no andarán lejos de los
600, 800 expedientes. ¿Y sobre el recurso? Que a lo mejor la portavoz tiene algo que Sí, decir. bueno, sobre el recurso estamos en conversaciones con el Ministerio de Política Territorial desde el viernes, también durante el fin de semana, también durante la mañana de hoy. Estamos trabajando conjuntamente, los equipos jurídicos conjuntos, para mantener una postura conjunta y vamos a actuar en dos frentes, ¿no? Uno a largo plazo y otro a corto plazo. Estamos mirando primero a corto plazo si hay alguna posibilidad de poderle darle solución a estas personas que, como bien ha dicho el consejero, pues estos expedientes han quedado paralizados y se va a crear realmente un perjuicio, ¿no?, serio para estas personas. Si queremos, vamos a intentar de alguna manera si eso lo podemos solventar a corto plazo, y después también estamos valorando, bueno, pues a largo plazo, qué acciones podemos tomar para que esto no vuelva a pasar. Por lo tanto, esta semana todavía están nuestros equipos jurídicos conjuntamente analizando las siguientes opciones. Quiero decir que hay muy buena sintonía con el Ministerio de Política Territorial, que estamos trabajando conjuntamente, que es en el interés de ambos gobiernos que esto se pueda solucionar, y durante esta semana tendremos ya una decisión tomada al respecto. ¿El recurso es conjunto o tiene que ser individual de cada gobierno o cómo? No sé si nos lo puede explicar. Bueno, acudir al Tribunal Constitucional lo puede hacer el Estado, lo puede hacer Euskadi, lo podemos hacer los dos. Y al margen de poder acudir al Tribunal Constitucional, también estamos valorando otras opciones al más largo plazo. Como digo, bueno, tenemos todo un abanico de posibilidades que estamos analizando. Esta semana tomaremos la mejor decisión y las decisiones que haya que tomar, pero sí van a ser unas decisiones acordadas y consensuadas entre ambos gobiernos. Bai. Ainhoa, Amaia. Bai, elegitea oraindik ez duzu erabaki, diozu, eta gero epe laburreko bide hori edo erantzun hori zein izan dira? Bueno, egia da, aztertzen ari garala bide ezberdinak, alde batetik epe motzerako aktuazioak eta epe luzera begira, epe motzean eta batez ere kontutan izan da, dauzkagula 100 pertsona zain daudela eta ia 200 beraien tituluak homologatu nahi dituztenak, eta Jaurlaritzak ere nolabait erantzun bat eman nahi die pertsona horiek, baldin eta gure eskuetan baldin badago edo zerbait egin badezakegu, eta beste alde batetik begiratzen ari gara ere epe luzera ze akzio egin dezakegun hau berriro gerta ez dadin. Oso harreman ona daukagu ministerioarekin, politika territorialeko ministerioarekin, ostiraletik beraiekin ari gara lanean, gure ekipo juridikoak batera egiten lanean ari dira, hainbat opzio aztertzen ari gara eta aste honetan hartuko ditugu, erabakiko ditugu hartu beharreko erabakiak. Bai, Ainhoa. Bai, bueno, yo primero quería preguntarle a la consejera de Juventud por las ayudas Emancipa. En alguna ocasión usted ha mencionado la posibilidad de ampliar también el rango de edad, digamos, a partir de los 29 años. Vemos que no ha pasado, entonces, bueno, saber si se ha descartado y por qué. Y luego para la portavoz, bueno, esto afecta principalmente a la escasez de médicos. Hemos escuchado que en Aragón se ha reconocido ya que se han contratado, creo que son 100 de médicos o más de 100 de médicos sin la especialidad homologada, en esta situación de excepcionalidad. No sé si se valora ante pues una situación de urgencia y a la que el Ministerio de Sanidad no da respuesta, se valora algo así. Sí, como bien decía, sí que es verdad que una valoración que hemos hecho desde el departamento y sobre todo viendo también con otros departamentos también que con el tema de Gaztelagun es incrementar hasta los 36 años. Es algo que está encima de la mesa y que lo pondremos para hacer. Es verdad que en este momento, en este cambio no se podía hacer porque todavía no podíamos meter esa variable, sino porque tardábamos mucho más tiempo si metíamos las dos variables, tanto económica como edad, y preferimos en principio hacerlo rápido porque había ya jóvenes que no podían optar a la ayuda porque se quedaban en 30.000 con el 28.000, entonces hicimos, bueno, pues vamos a hacer esa prioridad primero y luego haremos la de la edad, pero no, al contrario, vamos a incrementar la edad porque, como os decía anteriormente, tristemente la de emancipación también ha incrementado en el País Vasco y es lo que nos mandan los diferentes datos que tenemos dentro de los informes del observatorio. ¿Hasta qué edad, perdón? 36. En principio esa es nuestra propuesta. Ikusten ari zarete orduan, Bai, adinarena eta hori bai. noizko edo Bai, bueno, guretzako oso garrantzitsua da lehentasunak emotea eta baita ere gazteriaren lehentasunak hor ere kunplitzea eta guretzako lehenengoa zen diruarena eta hori egin dugu ja eta bestea da adinena. Gure proposamena da 36 urte eskaintzea.
Ainhoa, barkatu, aztu zait galdera. Sí, ante la escasez de médicos. Vale. Bueno, primero sí me gustaría, y tal y como ha comentado el sailburu Pérez Iglesias, hacer un poco de pedagogía y explicar que efectivamente de lo que se estaba tratando o el traspaso, de qué trataba o de qué trata el traspaso, es que los criterios no se cambian. Es decir, los criterios se establecen, hay unos criterios que establece el Estado para la homologación de títulos universitarios y esos criterios son los mismos en Madrid que en Euskadi. Ahí el gobierno vasco no va a cambiar ningún tipo de criterio distinto al criterio que se usa en Madrid. Lo único que se estaba hablando es de que la ejecución la pudiéramos tener desde Euskadi. ¿Qué significa la ejecución? Que en base a esos criterios que marca el Estado, nosotros lo podamos homologar y podamos ser mucho más rápidos en atender a toda esa gente que está esperando, ¿no? Yo creo que eso es importante aclarar. Desde el punto de vista, efectivamente, tenemos una necesidad de profesionales, no solo en el ámbito sanitario, sino también en otros ámbitos y muchas personas, bueno, pues van a quedar frustradas sus aspiraciones, ¿no? Comentaba hoy en Consejo de Gobierno, y también lo quiero comentar, la consejera Melgosa, como tenemos a muchísimas personas extranjeras que se están dedicando ahora mismo al cuidado de las personas mayores porque tienen títulos universitarios que no los pueden homologar. Y estamos hablando de mujeres ingenieras, abogadas, dentistas que no pueden ejercer su profesión porque no tienen ahora mismo ese título homologado en Euskadi. Estamos hablando de esto. Volviendo al tema sanitario, y efectivamente nos hacen falta, como siempre suele decir el consejero Martínez, nos hacen falta profesionales. Y el Departamento y el Gobierno vasco lo que está intentando buscar es una solución para paliar la falta de profesionales. Y ha ido al Ministerio a poner encima de la mesa diversas soluciones que a corto plazo se le han ocurrido al Gobierno vasco para intentar solucionar esa falta de profesionales. Todas las nuevas ideas, aportaciones, soluciones que puedan venir por cualquier parte, por parte del Ministerio, por parte de los profesionales, por parte sindical, serán bienvenidas porque hacen falta profesionales y ahí tenemos una falta. Desde este punto de vista lo que no entendemos es que se nos diga que no a todas las propuestas y que no se propongan otras, porque creemos que estamos aquí para intentar dar soluciones y para solucionar. Y quiero poner como ejemplo, bueno, pues el último acuerdo que se ha llegado al final con el Estado y que ha tomado como base el acuerdo, en este caso, para la atención de los menores no acompañados, en la que Euskadi con Canarias lo que intentó fue aportar una solución posibilista para solucionar un problema que sabemos que tiene más elementos, pero dar una salida a corto plazo. En este caso se está haciendo exactamente lo mismo. Queremos ser posibilistas y poner encima de la mesa soluciones que creemos que son viables y que nos pueden generar profesionales a corto plazo y que nos van a ayudar a paliar la situación. No entendemos que se nos diga que no y que no se aporten nuevas soluciones. Por eso, desde el Gobierno vasco, todas las soluciones nuevas que se puedan aportar en este ámbito serán todas estudiadas y serán todas bienvenidas. Pero hablamos incluso de incorporar a la red sanitaria a profesionales con el título sin homologar. No. Por supuesto que no, puesto que no es legal. En Euskadi no tenemos profesionales sin la especialidad sanitaria y eso nunca ha estado encima de la mesa. Nos referíamos más bien a las propuestas que el consejero Martínez pues ya le ha hecho llegar a la ministra de Sanidad y bueno, pues lo que queremos es, si no se nos va a dejar o se nos ha dicho que no entendemos que se diga que no a las propuestas que Euskadi pone encima de la mesa, pues lo que pedimos es que se pongan otras propuestas que las analizaremos gustosamente. Beraz ez luke hartuko Aragoik hartu duen bide hori batetik. Ez, espezializazio gabe guk ez genuke medikurik hartuko, gainera hori ez da izan sailburuak jarri duen proposamena. Sailburuak beste hainbat proposamen jarri ditu mahai gainean, Euskadik ulertzen du edo Jaurlaritzak ulertzen du sailburuak mahai gainean jarri dituen proposamenak egingarriak direla eta epe motzean izango luketela inpaktu positibo bat gurean, eta guk eskatzen duguna da ideia berriak mahai gainean jartzea daukagun arazoari aurre egiteko, eta da profesionalen falta. Profesionalen falta horri aurre egiteko Jaurlaritzak jarri ditu aukerak mahai gainean, ez dugu lertzen aukera guztiei ezezkoa ematea eta alternatibarik ez proposatzea. Hezkuntzaren mundura sartuta. Atzoko bilera luze horren ondorioz huelga dagoia eta ez daki zer dioen hezkuntza saila. Bai, egia da atzo bilera luzea izan zela, gaueko ordu txiki arte egon ziren negoziaketan.
Pedrosa sailburuak gurekin konpartitu du gobernu kontseiluak bertan izandako hartu emanak eta irakurtzera pasatuko naiz hezkuntza sailak prestatu duen balorazioa. Sentitzen dugu greba deialdia saiestuko zuen akordio bat ixtea posible ez izana, bereziki beste behin ere horrelako mobilizazioen ondorioak erantzunkizun gutxien dutenengan eragina dutelako, ikasleengan eta haien familietan. Hezkuntza sailak ahalegin serioa eta etengabea egin du elkar ulertzeko. Sindikatuen eskaera asko jasotzen dituzten proposamen sendoak aurkeztu dira eta gainera hezkuntza sistemaren funtzionamendua zuzenean hobetzera bideratutako baliabide berriak sartu dira. Orientazioko errefortzuak, ongizate emozionala, aniztasunarekiko arreta, karga burokratikoaren murrizketa edo ikasgeletan laguntza espezifikoa. Neurri horiek guztiek benetako eta zuzeneko eragina dute ikastetxeetan, ikaskuntzan eta hezkuntza ekitatean. Gobernu gisa, honetan lehen etsi behar direla baliabideak uste dugu, ikasleen egunerokotasuna eraldatzen duen horretan. Eusko Jaurlaritzak elkarrizketarako eta akordiorako gaitasuna erakutsi du funtsezko sektoreetan, hezkuntza berezian, haurreskoletan edo sukaldaritza eta garbiketan. Orain gutxi lortu diren akordioak dira. Zerbitzu publikoak indartzen dituztenak eta aurrera egiteko borondate argia erakusten dutenak. Gobernu honek anbizioa eta erantzunkizuna uztartzen dituen negoziazio eredu baten aldeko apustua egiten du. Erabakiak sistemaren ikuspegiarekin, jasangarritasunaren ikuspegiarekin eta zerbitzu publikoak indartzen jarraitzeko helburuarekin hartu behar dira. Gobernu hau bide horrekin konprometituta dago, hobetzea, eraikitzen jarraitzea eta etorkizunerako prestatzea, oreka eta zentzu instituzionalarekin. Elkarrizketarako gure prestutasunak bere horretan jarraitzen du, baina era berean, eztabaidak benetan garrantzitsua den horretan zentratu behar duela uste dugu. Nola bermatu kalitatezko hezkuntza publikoa, benetan desberdintasuna markatzen duten baliabide gehiagorekin. Gazteleraz, Eta intzidentzia datuak baldin baituzu, goizeko greba intzidentzia datuak, ez dakit? Egia esan ez dauzkat, baina ziur nago galdetzen baldin badituzue esango dizuela. Pasatuko naiz orduan gaztelarara. Lamentamos que no haya sido posible cerrar un acuerdo que evitara la convocatoria de huelga, especialmente porque una vez más las consecuencias de este tipo de movilizaciones recaen en quienes menos responsabilidad tienen, el alumnado y las familias. Desde el Departamento de Educación se ha hecho un esfuerzo serio y constante por alcanzar un entendimiento. Se han presentado propuestas sólidas que recogen buena parte de las demandas sindicales y además se han incorporado nuevos recursos orientados a mejorar directamente el funcionamiento del sistema educativo. Refuerzos en orientación, bienestar emocional, atención a la diversidad, reducción de la carga burocrática o apoyo específico en las aulas. Medidas todas ellas que tienen impacto real y directo en los centros, en el aprendizaje y en la equidad educativa. Es ahí donde como Gobierno creemos que hay que priorizar los recursos en lo que transforma el día a día del alumnado. El Gobierno vasco ha demostrado su capacidad de diálogo y acuerdo en sectores clave como la educación especial, haurreskolak o cocina y limpieza. Acuerdos recientes que refuerzan los servicios públicos y muestran una voluntad clara de avanzar. Este Gobierno apuesta por un modelo de negociación que combine ambición y responsabilidad. Las decisiones deben tomarse con visión de sistema, con perspectiva de sostenibilidad y con el objetivo de seguir fortaleciendo los servicios públicos. Este Gobierno está comprometido con ese camino, el de mejorar, el de seguir construyendo y el de prepararnos para el futuro con equilibrio y sentido institucional. Nuestra disposición al diálogo sigue intacta, pero también creemos que el debate debe centrarse en lo que verdaderamente importa, cómo garantizar una educación pública de calidad con más recursos donde realmente marquen la diferencia. Bye. Varios países europeos están llegando, mandando a su ciudadanía unas guías de supervivencia, incluso pidiendo a la gente que haga acopio de comida. ¿Qué opinión le merece esta situación y que pueda llegar a la ciudadanía como un mensaje de alarma? Pues sinceramente no teníamos noticia de este aspecto y no ha sido un tema que se haya tratado en el Consejo de Gobierno.
que pueda llegar a la ciudadanía un mensaje así que venga desde países como Francia o Dinamarca, que lo han publicado ya? Pues no tenemos constancia. Miraremos los mensajes y valoraremos. Bai. Niko nizuke galdetu Kutxabekiko presidenteak aurreko astean esan zola Euskara dela etzerriko talentora ekartzeko oztopo bat, eta bueno, tesio horrekin bat iten duen Eusko Jaurlaritzak, edo zerbait esateko daukan Arriolari, edo ziritzea daukazuten adierazpen horien inguruan. Bueno, ez ditugu baloratuko Arriolaren adierazpenak. Jaurlaritzak beti izan du irizpidea oso garbi, euskararen alorrean, euskara sustatzen eta euskararen alde lan egiten urteak eta urteak daramatza eta bide beretik jarraituko du Eusko Jaurlaritzak. Eta Rosa Zarraren ebazpena ere, vulneratu zela du aurreko astean eta bertan jasotzen dela ertzaintza botatako tiro baten ondorioz edo izala, baita ere horren inguruko balorazio bat eskatu nahiko nizuke? Bueno, balorazioa da era berean Jaurlaritzak ere pertsona guzti hauen alde eta biktima diren alde lanean urteak daramatzala, pauso berriak ematen ari dira, bizikideratzen alde lanean denok daukagu zer aportatu eta Jaurlaritzak pasentzu honetan pauso gaigarriak ematen jarraituko duela. Bai, David. Sí, para la consejera Melgosa ha comentado la intención del gobierno de ampliar a 36. No sé si manejan alguna fecha, algún momento en el que convertir ese planteamiento en realidad. Lo antes posible. No puede ser más precisa. Lo antes posible. De verdad, es que no te voy a decir. Beste galderarik badaukazue? Bueno, mila esker zuen arretagatik eta datorren astera arte.